Pues buenos días nuevamente. Pues estamos iniciando nuestra escuela dominical. La semana pasada iniciamos, precisamente como reabrimos nuevamente aquí Aposento Alto, bueno, no estábamos aquí, estamos en otro lado, e iniciamos con estas hojitas que les acabamos de repartir y empezamos a ver, bueno, porque lo que queremos aquí es, si vamos a interpretar la Biblia, necesitamos aprender cómo interpretar la Biblia, ¿sí? Muchas veces podemos hacerlo de una forma consciente, inconscientemente, de una forma inadecuada de cómo interpretar la Biblia. Aquí en la escuela dominical soy un maestro muy preguntón y como les he dicho en muchas ocasiones, yo siempre repetidamente digo dudas, preguntas, comentarios, reclamaciones, todo es válido, ¿sí? Entonces, por eso yo siempre soy muy, ¿cómo decirlos? En una iglesia donde hay escuela dominical, me gusta. ¿Por qué? Porque aprende uno, pregunta uno, a diferencia de lo que cuando se expone en una predicación, pues nada más está hable el expositor y pues uno no puede levantar la mano y preguntar, ya se queda mucho con las dudas. Entonces, en la escuela dominical hacemos eso aquí en Aposento Alto completamente diferente y lo que queremos es de que aprenda la gente, ¿sí? Y así como les comento, soy muy preguntón, también les pregunto porque quiero saber si lo que he enseñado se ha captado de la forma que esté correcta. También siempre lo he dicho, y bueno, ustedes que son nuevos, les damos, bueno, ahorita más adelante les damos más formal la bienvenida, pero siempre les digo, no hay pregunta más tonta que la que no se hace. Entonces, siéntanse con toda la libertad, tanto ustedes nuevos como los que ya tenemos tiempo, para que podamos aprender. Bueno, pues vamos a continuar ahí en la hojita que tenemos Escuela Dominical. En la semana pasada empezamos a ver lo que son los métodos erróneos de interpretación. De los que estuvieron la semana pasada, ¿recuerdan más o menos qué es lo que vimos? Acerca del método racionalista, ¿no? Ok, Es cuando quitas, por ejemplo, todo lo fantástico, lo milagroso a Dios y simplemente es como eh, por cosas humanas o por entendimiento humano. así es. Veíamos cómo inclusive en muchos programas, tanto National Geographic, Discovery Channel, cuando hacen programas o documentales acerca de los milagros de Jesús, ¿no? Prácticamente quitan todo lo milagroso, que hablan que las personas que endemoniadas, pues no eran en sí endemoniadas, sino eran personas que tenían epilepsia o tenían otro tipo de padecimientos. Mencionabas acerca que muchos dicen que el pueblo de Israel pues no pasó por el mar, ni se abrió las aguas, sino que ellos pasaron por la parte más baja. Entonces, todo eso milagroso de la Biblia, pues prácticamente lo quitan. Y es precisamente el método racional. Eh, Veíamos en el tiempo de Jesús, inclusive en el tiempo de los apóstoles, que había una gran secta que precisamente no creía en todo eso. ¿Sí recuerdan cuál era? Los saduceos, exactamente. No creían ni en espíritus, ni en ángeles, ni nada. Qué interesante que esta secta realmente política, que realmente venían precisamente de la línea de ese gran sacerdote Sadoc, ¿sí? Que fue sacerdote en el tiempo de Salomón, pues prácticamente, o sea, yo comentaba, es imposible, o sea, decir como, inclusive, o hasta un mismo pastor, un líder de la iglesia, o donde sea, que esté enseñando de la palabra de Dios, pero que en su trasfondo moral, emocional de él diga, yo realmente no creo que exista Dios. Y lamentablemente ese tipo de líderes existían en el tiempo de Jesús. Y fue precisamente con los que Jesús debatía y peleaba y se contrapunteaba, aparte de los fariseos, aparte de los escribas. Qué interesante que era precisamente con los pseudo religiosos con los que más peleaba Jesucristo. Jesucristo siendo, y yo lo admiro porque es el hombre más antirreligioso que nosotros podríamos conocer. Y es precisamente lo que queremos aquí en Aposento Alto. La semana pasada daba parte de mi testimonio como yo, antes siendo católico, quería ser sacerdote. Bueno, ya nos salimos, gracias a Dios, y ahora pues estamos del otro lado.
Ya la religiosidad ya la viví dentro del catolicismo. Todo lo religioso ya lo viví allá. Aquí ya no. ¿Sí? Comentaba, siempre que me preguntan de qué religión es, híjole, siempre me cuesta trabajo contestar porque realmente no soy de ninguna religión. O aquí en Aposento Alto no venimos a hacer un grupo, una secta y una religión. Venimos a adorar, venimos a aprender precisamente a ese Dios vivo y verdadero. ¿Sí? Por eso para mí es muy, muy importante que nosotros podamos aprender cómo interpretar la Biblia. Bueno, pues ya vimos la semana pasada lo que es el método racionalista, que es precisamente quitar todo lo milagroso, todo lo extraordinario de la Biblia. Y seguimos con lo que es el método dogmático. ¿Alguien que me pueda ayudar a leer el primer párrafo, por favor? Sí, no se peleen. A ver. Método dogmático. Ante todo, un dogma es un punto doctrinal adoptado por un grupo religioso, de tal manera que este método de interpretación bíblica se conforma dentro de lo que un grupo permite. En realidad, afirma que solamente unos hombres pueden descifrar lo escrito en la Biblia y que lo hacen influenciados por los dogmas de la Iglesia. En sí, este método de interpretación lo que hace es buscar en la Biblia versículos que estén de acuerdo con los dogmas ya aceptados. Es un método arbitrario, ya que si un texto bíblico cuestiona o niega un dogma, automáticamente es descartado. Muy bien. Qué interesante que a veces mucha gente o en muchos grupos interpretan la Biblia de una forma a su conveniencia, a la forma como ellos piensan, a la forma en cómo ellos se han formado, ¿sí? Es triste que muchas veces en muchas iglesias, lamentablemente, sea principal las reglas de lo que se tiene ahí que lo que realmente dice el texto, ¿no? Me ha tocado ver en iglesias donde, o cuando se reúnen pastores, dicen, bueno, es que, por ejemplo, lo de las ofrendas, eh, o ponemos un lugar donde la gente venga a ofrenda, o pasa alguien y así como que no vas a ofrendar, no vas a, así. Entonces, hay muchos, algunos, no es que tiene que ser así, no es que tiene que ser así, no es que nosotros siempre hemos hecho de esta forma, no es que nosotros siempre, bueno, ¿y en base a qué? ¿Sí me explico? ¿En base a qué texto bíblico, en base a qué doctrina estás basando esto o aquello? ¿No? Este, tristemente, inclusive denominaciones, y tenemos que hablar de todo ello, cuando después de la reforma, pues empezaron a haber varios grupos, los luteranos, los metodistas, etcétera, etcétera, etcétera. Y lamentablemente hay algunos que todavía traen muchas cosas del catolicismo al cristianismo, ¿sí? Mucho de ello es, por ejemplo, el tema del bautismo, ¿sí? Hay muchos de ellos, metodistas, luteranos, bla, 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 los que son de doctrina reformada, lo que salen de ellos, que todavía aún a la fecha siguen bautizando niños. ¿En base a qué? Y pareciera ser que sigue siendo en base a esos dogmas, a eso que vienen trayendo. Entonces, es lamentable, por ejemplo, en el caso de Lutero, que él realmente no quería tanto salirse del catolicismo. Él lo que quería era que el catolicismo se convirtiera y cambiara más a lo bíblico. Lamentablemente, casi Lutero realmente no quiso salirse de ahí, sino simplemente cambiar el catolicismo y pues de ahí lamentablemente siguen, ¿no? Si nosotros vamos a la Biblia, pues ya entenderemos, ya más adelante veremos más acerca del tema del bautismo, pero es algo así que muchas veces se hace. O por ejemplo, ¿qué otro tema? En mis años mozos, por ejemplo, ahorita así como estoy vestido, pues yo sería prácticamente un blasfemo. Si antes yo no podía estar en el púlpito si no traía saco, corbata o camisa, ¿no? Y pues tú vas leyendo y, ¿dónde? ¿Dónde dice? De hecho, inclusive les he dicho algunas veces, si ahorita por esta puerta viniera nuestro Señor Jesús, entrara nuestro Señor Jesús, ¿ven? Cabello
largo, semilargo, barbudo, con ropa normal. ¿Lo dejaríamos predicar? ¿Cómo sabemos que así con esa imagen Sí, o sea, realmente es? no, pero digo, así como nos dicen con ese tipo de, para nosotros sería fachas, pero es el mismo Señor Jesucristo. Lo invitaríamos a predicarle. No, no puedes pasar al púlpito porque, pues, mira cómo estás vestido. ¿Se imaginan qué tipo bueno, de tonterías que a veces uno imparte o mete en las iglesias cuando no tiene ni la más mínima base bíblica? Bueno, entonces también podemos ver en el caso de los católicos, vamos a Éxodo capítulo 20, seguramente ustedes lo conocen muy bien. Éxodo capítulo 20 prácticamente, desde el versículo 4. Versículo 4, 4 y 5. Quien lo tenga, si le puede dar lectura, por favor. No te, no te hagas ningún ídolo ni semejanza alguno de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No los adorarás ni los servirás, porque yo, el Señor tu Dios, soy Dios celoso, que castiga la iniquidad de los padres y de los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Sí, muy bien. Entonces, prácticamente ese texto está hablando acerca de, en contra de la idolatría, y es el principio. Prácticamente, recordemos que lo que son los 10 mandamientos que nos manda, hay muchos más mandamientos que se le da al pueblo de Israel, pero es como si fuese la constitución política del pueblo de Israel. Así como nosotros tenemos una carta magna, una constitución política, en la cual nosotros nos basamos para saber cómo nosotros podemos vivir como sociedad, ¿sí? También el pueblo de Israel tenía su constitución política para que este pueblo que iba a salir de Egipto pudiese saber cómo se iba a dirigir entre ellos. Ya vemos, no matarás, no robarás, etcétera, etcétera. Pero el principal es, precisamente, primero es amar a su Dios, tener esa relación, esa intimidad con su Dios, eliminando precisamente todo tipo de idolatría y todo tipo de adoración hacia quienes, hacia otros dioses. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Llegamos con una persona católica, un sacerdote y todo, y empezamos a leer Éxodo capítulo 20, y ¿qué dice? Lo estás interpretando mal. ¿Sí? Esto, lo que tú estás leyendo no es lo que tú estás creyendo que dice el texto. ¿Sí? Y empieza a dar vueltas. ¿Por qué? Porque está precisamente defendiendo primeramente que su dogma, su enseñanza, antes que el texto bíblico. ¿Sí? Y eso es parte de lamentable dentro del catolicismo, como les decía, lamentablemente tanto mi papá sigue siendo católico, mis hermanos siguen siendo, mis hermanas siguen siendo católicas. Hemos tenido muchos debates en cuanto a estos temas, y se sigue defendiendo el dogma, lo que se les ha enseñado, que es lo que dicen. Pues bueno, yo nací católico y pues católico así me voy a morir. ¿Sí? Recuerdo una vez que fuimos a evangelizar una vez a Chiapas. Precisamente ahí fuimos en apoyo a un misionero, y la gente, cuando se le compartía el evangelio y se le hablaba acerca pues, del infierno y todo, pues voltea era una pareja de ancianitos, y le dice, la señora le dice a su esposo: ay, Juanito, pues yo creo que tú y yo nos vamos a ir al infierno porque nunca vamos a dejar de ser católicos. Así, así de tremenda la gente es. ¿Sí? No, pues es que mis papás pues me enseñaron eso, y así voy a seguir. Defienden primeramente el dogma, lo que se les ha enseñado, ¿sí? Antes de averiguar o investigar si realmente es lo que dice el texto bíblico o no. ¿Sí? Bien. Otro pasaje, vamos a Deuteronomio, capítulo 6.
es famoso porque es conocido como que Shama Israel o Escucha a Israel. Quien lo tenga, si le puede dar lectura, por favor. Escucha Israel, el Señor es nuestro Dios, solamente el Señor. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Debes comprometerte con todo tu ser a cumplir cada uno de estos mandamientos que hoy te entrego. Repíteselos a tus hijos una y otra vez. Habla de ellos en tus conversaciones cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Átalos a tus manos y llévalos sobre la frente como un recordatorio. Escríbelos en los marcos de la entrada de tu casa y sobre las puertas de la ciudad. Muy bien. ¿Sí? Este texto principalmente nos basaremos en el versículo 4 cuando dice, escucha Israel, el Señor nuestro Dios, solamente el Señor. Ustedes tienen versión 60, ¿verdad? ¿O qué versión tiene? ¿O cuál leyó ahí? ¿Cómo dice las Américas? Escucha, oh Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor uno es. Uno es, precisamente eso. Quería resaltar. Dentro del judaísmo, si nosotros analizamos, los judíos creen lo que nosotros creemos que es la Trinidad o no creen. Los judíos no creen en la Trinidad, mucho menos los saduceos, los fariseos, pues menos tampoco, y los escribas, pues tampoco, de los que conocemos, que convivieron en el tiempo de Jesús. ¿Por qué? Basados precisamente en este texto que dice, bueno, lo remarca ahí, dice, nuestro Dios uno es. Entonces, cuando dicen uno es, pues dice, pues es uno, ¿sí? Tú me hablas del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, pero aquí la Biblia dice, escucha Israel, nuestro Dios uno es. Y pues realmente nosotros también creemos en lo mismo. Realmente creemos que solamente hay un Dios, o hay varios dioses. No, solamente creemos en un Dios, pero creemos que ese Dios es formado por tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Sí? Ellos a la fecha no creen en Jesucristo, eliminan a otra persona. En el Espíritu Santo, sí, sí creen. Pero así que digan directamente que es Dios, pues prácticamente lo ponen como si fuese una persona. Dios el Padre, Dios el Espíritu, prácticamente es lo mismo. ¿Basados en qué? Solamente hay un Dios. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que ellos defienden? Siempre defenderán ese dogma. Entonces, antes de ver y realmente investigar lo que dice la Biblia, ellos prefieren siempre lo que dice su dogma, lo que dice la ley. Inclusive, parte de los saduceos, como ya los hemos mencionado, estos famosos saduceos, ellos solamente se basaban en lo que eran los escritos de la ley, no leían en sí realmente todos los libros, entonces por eso también no creían en las cosas espirituales, en las cosas milagrosas, porque pues como no está en la ley ese tipo de milagros y todo, pues no, y eran bien rigurosos, ¿sí? Ahí en Mateo capítulo 23 es interesante cómo el Señor Jesucristo pues realmente les echa en cara, dice, porque recorren mar y tierra para conseguir un prosélito, pero al final lo hacen doblemente hijo del diablo, ¿sí? Porque no solamente la gente se acerca, y ahorita en la predicación lo vamos a ver más, y tienen que seguir más en cuanto a la ley, ¿sí? Pero no solamente eso, sino los están alejando mucho más, porque se acerca la gente más por religiosidad que por honestidad y en búsqueda de Dios. ¿Sí me explico? ¿Dudas, preguntas, comentarios, reclamaciones? Aquí, bueno, entonces quiero remarcarles esto. Aquí en Aposento Alto no se va a, digamos, a tolerar ni de mi parte ni de su parte de ustedes, sino en la buena convivencia y en el amor del Señor no vamos a estar basados en ningún dogma. ¿Me explico? ¿Sí? Por eso es de que quiero que ustedes aprendamos de qué forma voy a interpretar la Biblia, porque eso me va a liberar, dice Jesús, y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Entonces, si nosotros vamos conociendo mucho más el texto bíblico,
¿Qué será más importante? Y lo veíamos en Hechos la semana pasada, que el mismo Pedro decía, ¿a quién le vamos a hacer más caso? ¿A ustedes, a los hombres o a Dios? ¿Cómo le vamos a hacer más caso? A Dios. ¿Sí? Lamentablemente en muchas iglesias también se da de que no, pues es que el pastor dijo que hay que hacer las cosas, que es así, y pues así, yo lo creo. Tristemente en muchas iglesias los mismos congregantes a veces ya ni leen la Biblia, porque pues ya a veces hasta leerla les causa conflicto porque muchas veces va en contradicción a lo que dice, a lo que dice el pastor y pues no se quieren meter en conflictos con el pastor. Entonces, solamente es Biblia, 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 Biblia. Bueno, nuestra fe en Jesucristo y Biblia, y Biblia, y Biblia. ¿Sí me explico? Entonces, por eso es importante que nosotros estemos, con los que hemos estado, que somos poquitos, pero es importante que nosotros que somos poquitos fundemos bien la base de lo que es aposento alto y que cuando Dios vaya multiplicando, pues los poquitos que empezamos tengamos precisamente esa base y enseñemos a los que vengan más adelante. ¿Sí me explico? ¿Sí? Porque es bien, bien importante que tengamos buenas bases. De hecho, regresando precisamente a 1 Timoteo capítulo 3, 14 y 15, que está en el primer versículo, en la primera párrafo ahí de su hojita, dice, aunque espero verte pronto, te escribo estas cosas para que, si me retraso, sepas cómo deben comportarse las personas de la familia de Dios. Esta es la iglesia del Dios viviente, dice, columna y fundamento de la verdad. Si la iglesia o aquí aposento alto no es columna y fundamento de la verdad, entonces nada más estamos jugando a la iglesita, nada más ustedes juegan a que vienen a escuchar misa, se sienten bien porque ya cumplieron, se van y todo. Yo me siento contento porque tuve un grupo de personas que me escucharon, alimentaron mi ego y ya yo me siento pastor y sí me explico. Y no se trata de hacer eso, se trata precisamente de que como hermanos realmente defendamos la fe de la que hemos creído, defendamos la Biblia en la cual nos basamos nuestra fe y nuestra relación con nuestro Dios y que nosotros siempre defendamos esa verdad. ¿Sí me explico? ¿Sí? Entonces, nada de que, es que, pastor, fíjese que yo soñé, es que yo siento, es que yo pensé, es que yo me imaginé que... No, la Biblia, solamente la Biblia. ¿Sí? Hay iglesias que inclusive me tocó una ocasión, pastor agarró la Biblia y prácticamente la aventó así. Y dice, ya el Señor trae palabra nueva y el Señor me está revelando lo que hoy les voy a predicar. ¿Se imagina qué tipo de situaciones? Y el texto bíblico lo abandonan completamente. ¿Sí? Y por eso digo, en ese tipo de iglesias, la iglesia dice, pues, el pastor aventó la Biblia, entonces la Biblia ya para qué es. Pues ya nada más estamos a lo que Dios le revele al pseudo pastor, apóstol y lo que sea, lo que dice la Biblia. Eso es lo que el catolicismo, ¿no? Ya ves que hacen ellos su manualito, su eso. Y el misal. Exactamente. Es lo que nada más, pero realmente es cuando que me ha tocado yo y estamos viendo y la Biblia, lo que dice, ¿dónde desde aquí dice esto? Y él está. Sí. Así es, así es. Y bueno, en el caso de los católicos, pues ellos tienen muchas versiones de la Biblia, muy buenas traducciones, de hecho, pues ahí yo tengo algunas, y y a pesar de que sean muy buenas traducciones y muy entendibles, no les cae, no les cae. De hecho, yo he dado estudios así de discipulado y todo, con Biblias católicas, y el mensaje es lo mismo. ¿Sí? Siempre debemos de entender, bueno, a excepción de la Biblia de los Testigos de Jehová, esa sí está completamente manipulada. Pero todas las demás, recordemos que la Biblia es la palabra de Dios. ¿Sí? Aunque el católico le ponga imágenes entre las hojas y lo que sea, pero ahí tiene la palabra de Dios.
y es de igual forma testificar. Digo, es el mismo mensaje, ¿sí me explico? Yo creo que una de las cosas que estamos ahorita viendo es caer en ese método racionalista del hombre. Pero aquí en esto donde tú nos estás mostrando, donde dice la palabra de Dios, oye Israel, que tu único Dios es, perdón, dice, nuestro único Dios es el Dios de Israel, ama a tu Dios con todo tu corazón. Es donde nos dice en el versículo de abajo, apréndete de memoria, dice, apréndete de memoria todas las enseñanzas que hoy te doy y repítela. O sea, ese aprender, ese repetir, es lo que nos va a hacer no ser racionalistas, sino caminar conforme a la palabra de Dios, que es lo que estamos buscando, ¿no? A través de la palabra que es la Biblia. Así Entonces, es. eso es importante, o sea, ¿cómo no vamos a caer, cómo vamos a poder ser escudo ante esas palabras racionalistas cuando nosotros verdaderamente aprendamos y repitamos lo que Dios nos está diciendo? El aprender y el repetir es aprendo, repito a través de mis hijos, ¿no? Sí. Voy a replicar aquí. Y esto es lo que da la base fundamental. Sí, así es. Y bueno, en ese texto, tristemente, pues los judíos lo toman como hasta muy literal. Y agarran y tienen así su cajita con la Torá, se la amarran, se ponen así, todo, y así hacen su celebración. Pero honestamente, ¿lo hacen honestamente o lo hacen religiosamente? Religiosamente. Y Dios, bueno, cuando nosotros estamos leyendo lo que es Ezequiel, Jeremías, Lamentaciones de Jeremías, bueno, casi prácticamente todos los profetas que hablan acerca de la condición espiritual y moral del pueblo de Israel, completamente religiosos, completamente alejados de Dios, ¿sí? Y Dios está asqueado precisamente de esa forma de vivir, prácticamente asqueado de la religiosidad humana. ¿Sí? Entonces, eso es lo que no debemos de permitir que suceda en, en lo personal, en nuestra familia y en nuestra iglesia. Porque aquí al venir a la iglesia podemos ser una forma y salimos y allá afuera somos de otra forma completamente diferente. ¿Sí? Y solamente venimos aquí a cumplir dogmas, ¿sí? A cumplir pues lo que Dios nos ordenó y cumplir y aquí estamos bien y pues ya nos sentimos bien, ¿sí? Bueno, ¿dudas, preguntas, comentarios, reclamaciones? No. Bueno, 15, a ver si nos da tiempo. Vamos al método alegórico místico. ¿Alguien que me pueda ayudar a leer el siguiente párrafo? Por favor. Método alegórico místico. La interpretación alegórica mística ha sido la más común en la enseñanza tradicional de la Iglesia. Según esta interpretación, cada término en el relato se presenta como un criptograma de una idea, de modo que la totalidad del discurso debe ser decodificada palabra por palabra. Generalmente se da una espiritualización del significado, más que una aplicación directa a las cuestiones de la vida cotidiana. Sí, sí se entendió ese texto. Prácticamente la Biblia, inclusive muchos dicen, es que la Biblia tiene mensajes secretos. ¿Sí? Inclusive en el hebreo, o sea, cuentan lo que son, hay una religión o una mística dentro del judaísmo, ay, ahorita se me fue la palabra, en donde, por ejemplo, cada renglón, cada tipo de letras, van sacando una letra y va otra letra acá de otra palabra y así, y las juntan y es un mensaje secreto de Dios, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas, lamentablemente, el judaísmo, que debería de ser quien defiende al que se le dio que protegiera, que guardara el texto bíblico, que lo pasara de generación en generación, es el mismo pueblo que ha caído precisamente al lado completamente extremo del otro lado. ¿Sí? La cábala. ¿Sí? Precisamente los judíos, en cuanto a este tema de la cábala, hacen ese tipo de cosas en cuanto a buscar esos mensajes secretos de Dios, ¿no? Entonces,
o sea, si nosotros vemos prácticamente cómo es la forma de ser de Dios, o sea, no vemos, o sea, lo que Dios menos quiere es ser difícil de ser alcanzado. Él quiere que cada persona se acerque a Él de una forma honesta, sincera. ¿Sí? En Juan capítulo 4, el mismo Jesús dice, porque Dios busca a los verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Dios es el que está buscando, Él no es el que se está escondiendo para que lo busquen. Entonces, ese tipo de temas o ese tipo de cosas místicas en cuanto a Dios no son. No son. ¿Por qué? Porque no tienen una base realmente bíblica, no tienen una base bien de interpretación. ¿Sí me explico? ¿Sí? No tienen el por qué hacer así. Entonces, como dice aquí, prácticamente uno puede hacer y deshacer de la Biblia como quiera. Si yo quisiera decirles inclusive que con la misma Biblia les puedo demostrar que Dios no existe, sacando textos fuera de su contexto para hacer yo mi pretexto y así les digo. ¿Sí? Que es Salmos 14, 40 y tantos, donde dice, bueno, versión 60, digo, tengo mis textos en versión 60, no en esta, y dice, Dios no existe. Y después dice el necio en su corazón. Pero yo me puedo quedar en esa primera frase y con la misma Biblia te puedo decir, mira, aquí dice que Dios no existe. Y la misma Biblia. ¿Sí? Entonces, si no tenemos cuidado en cómo interpretamos la Biblia, yo puedo hacer que la Biblia diga lo que yo quiero que diga. ¿Sí? Por eso es de que nosotros tenemos que tener mucho cuidado, tanto al que escuchamos, tanto lo que decimos. O sea, la gran responsabilidad que tenemos precisamente de hablar de Dios y de hablar de su texto, desde la Biblia. ¿Por qué? Porque sí es gran responsabilidad. Y Dios, bueno, lo vamos a ver en la predicación, Dios sí juzga a aquellas personas que hablan otras cosas diferentes. ¿Sí? Que seamos como los de Berea, que a pesar de que el mismo apóstol Pablo les enseñaba y todo, decían, ok, Pablo, eres el gran apóstol Pablo, por decirlo así, pero vamos a ver si lo que tú nos enseñaste tiene base bíblica. Si no, pues no te vamos a creer. Así de fácil. ¿Sí? Entonces, es importante que nosotros tengamos ese cuidado al leer o al escuchar en cuanto a la palabra de Dios. Bien, dice, ¿por qué no interpretar alegóricamente la Biblia? Y en sus hojitas tiene una pregunta. Y vemos primer gran peligro. ¿Alguien que me pueda ayudar, por favor? Es hacer caso omiso del significado común de las palabras y dar lugar a toda suerte de especulación, de la fantasía o capricho que algún intérprete desee, sin extraer el significado legítimo del lenguaje del autor. Si se dan cuenta, es prácticamente hacer un caso omiso del significado de las palabras. Igual muy como el catolicismo que les decía hace un rato. Leo Éxodo capítulo 20 y resulta que no, es que no, estás entendiendo mal. ¿Sí? Así no es. Y después dice el significado común de las palabras y dar lugar a toda suerte de especulación. O sea, prácticamente pues, lo que pues yo pienso, pues yo creo, yo soy, yo sentí. ¿Sí? A veces cuando se han dado en algunos grupos, a veces en casa, a veces se trata de hacer eso, pero a veces se cae en el de que, ok, leen un texto y después, ¿y usted qué entendió? ¿Y usted qué entendió? ¿Y usted qué entendió? ¿Y usted qué entendió? Y pues todos a veces entienden cosas diferentes y a veces no hay un guía, a veces no hay alguien que sepa un poquito más y que guíe precisamente ese grupo y resulta que no, pues hasta salen peleados porque pues es que realmente la Biblia dice, no, y fíjate en esta palabra que, ¿sí me explico? Y lamentablemente, lejos de ser ese grupo en el cual se juntaron para leer la Biblia, lejos de haber sido de bendición, salen hasta divorciados de ese grupo, tristemente. ¿Sí? Bueno, pero por eso estamos aquí para aprender. Y tenemos un ejemplo, tenemos dos ejemplos. Vamos a Juan capítulo 11.
Juan capítulo 11, versículo 35. Quien lo tenga, si le puede dar lectura. Entonces Jesús lloró. Entonces Jesús lloró. Yo cuando escuché una predicación sobre este texto, no sé si quería llorar, si me quería enojar, si quería salirme del lugar, si quería, no sé. Pero imagínense un predicador diciendo de esta forma. Y el versículo más pequeño de la Biblia dice, y en versión 60 dice, y Jesús lloró. Y comienza, y Jesús llora porque eres un pecador. Y Jesús llora porque le eres infiel a tu esposa. Y Jesús llora porque sigues robando. Y Jesús llora porque no le haces caso a tus padres. Y Jesús llora, y Jesús llora, y Jesús llora, y Jesús llora, y Jesús llora. ¿Qué método de interpretación utilizó ese pastor? Basó un texto y lo sacó de su contexto. Porque ahí, ¿por qué Jesús llora? Sí, por la muerte de Lázaro. Ese es el contexto. ¿Sí? Pero ahí no dice que Jesús llora porque soy pecador. Ahí no dice que Jesús llora porque le soy infiel. Bueno, no estoy diciendo que soy infiel a mi esposa, pero no está diciendo que llora porque soy infiel a mi esposa. No llora porque soy un ladrón, no llora, no. Está llorando, o sea, ese es el contexto de este texto. Y tristemente, en muchas ocasiones se hace tan emocional algunos mensajes, pues que la gente se queda, wow, me hace sentir, me hizo llorar, me hizo reír, me hizo esto y la palabra. Y el texto bíblico realmente eso es lo que dice. ¿Sí? Este pastor realmente enseñó este texto. Yo diría que no. ¿Sí? Todo lo hizo a su imaginación. Todo lo hizo a su forma de pensar o lo que quiso hacer sentir a la gente. Y aquí, tristemente, y perdónenme, yo no soy un pastor emocional, yo no voy a ser un pastor en el cual vengan ustedes y los voy a hacer sentir bonito. Bueno, tampoco los voy a hacer sentir mal, sino a lo que me refiero es de que lo que dice el texto, lo que ese día el texto nos va a decir, eso es lo que Dios tiene para nosotros ese día, solamente. ¿Sí? ¿Dudas, preguntas, comentarios, reclamaciones? ¿No? Bueno, y por ahí tenemos, con esto terminamos el ejemplo de mi esposa va a dar a luz. No me estoy refiriendo a mi esposa, la que ahorita, bueno, tampoco estoy diciendo que tengo otra esposa. A lo que me refiero es de que mi esposa es una figura de dicción y es algo que también nosotros tenemos que aprender. Hay figuras de dicción o dentro del judaísmo, les llamamos hebraísmos, en los cuales ellos hablan y que nosotros no somos judíos, ¿sí? Ni estamos en esa área, ni en esa cultura, ni nada. Somos mexicanos, somos gentiles y hay muchas cosas que tal vez no entendamos a cómo ellos se están expresando. ¿Sí me explico? Por ejemplo, por eso puse esta frase. Nosotros como latinos, bueno, aquí en México, si yo digo, mi esposa va a dar a luz, ¿qué se me entiende? Que va a tener un bebé. ¿Sí me explico? ¿Sí? Pero si yo leo esto, digamos que mi esposa va a dar a luz está en hebreo. ¿Sí? Y así como la versión 60, todos que son así, bien literales en la traducción. Mi esposa va a dar a luz. Normalmente hasta uno dice, pero a ver, es que aquí lo interpretaron y lo escribieron así, mi esposa va a dar a luz. ¿Qué significa eso? Y van palabra por palabra. Y a veces una traducción así que va palabra por palabra, a veces no es la mejor traducción, porque tienen que hacer una traducción en base a la cultura, en base al léxico, en base a esa forma de hablar de una cultura completamente diferente a la que somos nosotros. ¿Sí? Y tristemente, bueno,
en la versión 60 está muy cargado de ese tipo de cosas. Entonces, eh, es importante que nosotros también podamos entender y si nos metamos un poquito a la cultura para poder precisamente poder discernir y entender eso. La versión que nosotros estamos ahorita leyendo, bueno, ahorita y seguiremos leyendo, es la Nueva Traducción Viviente. De hecho, ahí en la página puse ahí un artículo, dice la Biblia que leemos. Ahí es un artículo muy largo, el por qué lo leemos. Ya si hay alguna duda o algo así, pues ya se acercan conmigo y ya podemos platicar más en cuanto al tema, ¿sí? Entonces, es importante que nosotros podamos alejarnos de este primer gran peligro que es prácticamente hacer de la Biblia lo que se nos venga en gana, ¿sí? Es un gran peligro. Entonces, es importante que nos acerquemos más, que analicemos y que nosotros podamos estar sinceros y honestos. Si la Biblia dice eso, que a lo mejor, híjole, a mí me incomoda, bueno, es lo que Dios tiene ese día para ti, ¿sí? Si hay algo que tengo que cambiar en mi vida, pues lo tienes que cambiar porque Dios lo dice, ¿sí me explico? Bueno, yo creo que le dejamos hasta aquí por, por cuestiones de tiempo. Terminamos nuestra primera hojita. Esa se la pueden llevar a la casa y todo. Y bueno, dudas, preguntas, comentarios hasta aquí, reclamaciones, ¿no? Bueno, pues vamos a orar para terminar.